tempranito, llegaron tempranito, Son 4 y empezamos. 6, ¿no? Sí, Dale. sí. Ahí leo a Gladys. Gladys Thomas de Tandil, no alcancé a mirar. Tandil, creo. ¿No? Ahora sí De estamos, Tandil. ahora sí De estamos Tandil. transmitiendo en Facebook, ¿eh? Bueno, ahora nos ponemos... Bueno, Yo aprovecho bueno. para decirle que a las 5 me tengo que ir y les voy a dejar un beso en silencio. Muchas gracias, Silvina. Bueno, Miguel está acompañado, mirá qué lindo, con un Sí, bebé, qué hermoso. otro Bueno, buenas. No duerme siesta, Sí. está con el efecto COVID. Se le alteró todo su horario biológico. Bueno, buenas tardes a todos. Nos acompañan, estamos acompañados por personas y colegas y amigos de distintas latitudes, así que esto es más que agradable, más que feliz nos pone de poder, bueno, es el lado positivo de esto, ¿no? De poder participar en estas actividades y reencontrarnos con gente linda y poder vernos la cara de cerquita, entre todos. Así que bueno, es realmente un gran placer y una alegría presentarles a Carolina, para quienes no la conocen. Carolina Yaniela es una amiga que la conocí a través de Mediadores en Red. Yo soy nodo de la provincia del Chaco y ella, no me acuerdo si fuiste nodo o no alguna vez, vos fuiste la mentora y ejecutora de la revista de Mediadores en Red que tuvo tanto éxito y que tenemos que reflotar. Nodo Mendoza en aquella época, con el Eras Roberto Nodo Mendoza. Coqui, la Sara, sí, claro. Sí, que Sara está ahí también, no le veo la cara, pero leo su nombre. Sí, Leo su nombre. amiga y compañera. Sí, así que bueno, Carolina es licenciada en Psicología y mediadora, se desempeñó en el campo de la gestión de conflictos y del cambio organizacional como mediadora, asesora y capacitadora en Argentina y otros países latinoamericanos. Con más de 20 años de experiencia, trabajó en ámbitos públicos y privados y también de la cooperación internacional. Sé que Carolina ha tenido experiencias muy, muy interesantes en distintos contextos. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre esto de las organizaciones. Claro, que me encanta tu propuesta. Estoy buscando información acá para seguir, pero me parece mejor dejarte a vos, Sí, que nos comiences a contar. claro que sí. Te escuchamos. Para mí una alegría estar acá. Es como un viejo proyecto con el Daniel y con la Lilia de que teníamos que hacer algo juntos. Sí. Y al fin lo hemos concretado en este año tan especial. Y también hablando de organizaciones, porque en ese sentido con Lilian también hemos tenido algunos intercambios, pero así como de pasada, y siempre decimos tenemos que conversar, intercambiar experiencias. Y bueno, ellos propusieron hacerlo de este modo para que se pudiera sumar más gente. Y bueno, acá estamos. La idea, a propuesta mía, la idea fue que pudiéramos conversar con el Daniel y con Lilian y ustedes sumándose, ¿no? No fue la intención de hacer una presentación conceptual, sino poder compartir más desde la experiencia y desde lo que han sido aprendizajes para mí útiles, ¿no? Que creo que es eso lo que podemos compartir, qué he aprendido en el camino, de qué manera me sirve y de eso qué les puede resonar a ustedes. Excelente. Entonces, bueno, contanos qué es la gestión del cambio organizacional desde la perspectiva que vos venís trabajando. Bien, empecemos por definir de qué vamos a hablar. La gestión del cambio organizacional es una práctica profesional que empezó como a cobrar autonomía, porque tiene ya sus propias, no es una, son varias, metodologías y sus como cuerpos teóricos. Esto en América Latina más o menos empezó a aparecer con ese nombre a principios de los 2000, en el mismo año 2000, y en Estados Unidos se venía desarrollando desde antes, y hubo una producción teórica importante a partir de experiencias en la década del 90. ¿Y
¿qué es la gestión del cambio organizacional? Es una práctica que tiene por objetivo acompañar y facilitar el cambio en la interfase. A mí me gusta pensarlo así, en la interfase entre, entre una organización y las personas, ¿no? Siempre en el marco del desarrollo organizacional. Hay alguna decisión estratégica en una empresa que requiere que la gente cambie, fundamentalmente que cambie sus modos de trabajar o de vincularse en el trabajo. Y entonces desde la gestión del cambio organizacional lo que hacemos es diseñar procesos e implementar procesos que lo que buscan es facilitar ese proceso en estas dos dimensiones, la organizacional y la individual. Cuando te escucho, sí, ahí está. Cuando te escucho lo relaciono a una de las líneas en las que vengo trabajando estos últimos años, que me gusta mucho, que es la organización empresa familiar, ¿no? Sí. Que es la charla que tenemos pendiente también, Caro, ¿no? Otra de las charlas. Sí. Y que es fundamental poder trabajarlo apropiadamente, ¿no? En cualquier organización, digamos, y sobre todo, bueno, en la familiar, donde los lazos afectivos generados por el parentesco y no solamente por el parentesco, que atraviesan a este tipo organizacional. Así que bueno, y contanos cómo vos llegaste a esto, cómo fue que fuiste aprendiendo, explicarnos un poquito más el cómo, digamos, el cómo y el qué. Me gusta contarlo desde la historia. Yo trabajaba, yo empecé mi desarrollo profesional jovencita trabajando como mediadora, ¿no? Llevaba 5 años trabajando en el cuerpo de mediadores del Poder Judicial de Mendoza, que era un cuerpo de mediadores de familia, y ahí trabajábamos con Sara, que está acompañándonos ahora. Y la primera entrada al mundo de las empresas la hicimos justamente con Sara y con Betina Raed, otra compañera, y nos contrataron para capacitar, ¿no? Una empresa grande, una red supermercados que hoy existen a nivel nacional, no vamos a dar nombres, en aquella época todavía eran locales expandidos, ¿no? Y estaban buscando capacitación vinculada al liderazgo participativo, que era algo que en aquel momento se había puesto de alguna forma de moda, era como lo que estaba resonando en el ámbito organizacional, el liderazgo participativo. Les estoy hablando de principios de los 2000, 2003, 2004, por ahí. Y bueno, ahorro esa parte de la historia, dieron con nosotras, nos contrataron y ahí hicimos una experiencia muy intensa, al punto que decidimos irnos del cuerpo de mediadores. Hicimos una apuesta ya estábamos también como cerrando un ciclo en relación al trabajo en el cuerpo de mediadores, y tomamos la osada decisión las tres de irnos del cuerpo de mediadores para lanzarnos al mundo de las organizaciones. Entonces, yo entré como capacitadora y sin ninguna formación específica sobre organizaciones, ninguna. O sea, a mí fue la organización la que dijo, vos sabés algo que nos interesa, vení, compartilo. Así lo viví yo. Por supuesto que nos pusimos a estudiar un montón, pero ninguna formación formal, digamos. Y en ese proceso, vinculada con un contador, pero por otro lado, más por una cuestión personal, digamos, él empezó a contarme sus historias con clientes a los que su estudio de contadores le generaban nuevos modelos administrativos, digamos, vinculados también al soporte tecnológico de esos paquetes para administrar pequeñas empresas, y su frustración porque, yo siempre me acuerdo que él decía, esos nuevos diseños quedan guardados en los cajones y no se implementan. Y en esas conversaciones algún día le dije que tal vez la participación de la gente diagnosticando y creando ese nuevo modelo administrativo podía ayudarles.
Y fue a partir de ese comentario que unos días después me propuso que hiciéramos una experiencia juntos. O sea, me preguntó si yo podía ayudarlo en eso que le proponía. Y fue bastante osado, porque decidí que sí, apostando a que iba a poder diseñar con él alguna cosa que hiciera sentido. Y esa fue mi primera experiencia que yo considero en este rol de gestión del cambio organizacional. Y básicamente lo que hicimos fue un proceso participativo en el que la gente participó de la etapa de diagnóstico, de la etapa de diseño, y claro, la implementación fluyó de otra manera, porque la gente se había apropiado por su propia participación, porque había participado del proceso creativo de lo que estaban implementando. Y bueno, ahí sigue la historia, no voy a dar detalles, pero fue recién alrededor del 2008 que ahí sí busqué una capacitación en administración de proyectos, hice una capacitación muy linda en administración de proyectos, y ahí yo me enteré que lo que yo hacía se llamaba gestión del cambio organizacional, ¿no? Como que yo lo había hecho más pensándolo con mi cabeza. Bueno, yo soy psicóloga, tengo formación sistémica, y para mí el tema del cambio siempre estuvo presente en mis modelos explicativos, ¿no? Y yo junté eso con lo que sabía hacer como mediadora. Y después me encontré con que eso tenía nombre, y bueno, ya seguí aprendiendo, porque ahí descubrí que había un mundo, no muy grande, pero había un mundo donde ya había teoría y metodología desarrollada por otros, ¿no? Esa fue la historia, ¿no? Así empecé, así me involucré en este campo. Sí, a mí me sorprende al día de hoy, tomando esto que vos estás contando, esta experiencia, cómo, bueno, es todo, uno va armando como un rompecabezas, ¿no? Por supuesto con los años, ¿no? Como un rompecabezas de cuando logramos salirnos de nuestra profesión de base y empezamos a, que yo creo que los que estamos en esto de resolución de conflictos nos pasa, como cuando nos capacitamos en mediación y en resolución de conflictos vemos un poquito de todo, entonces creo que compartimos esto de que, este tema me encantó, lo empiezo a profundizar y así sucesivamente, y por ahí formarnos en otras temáticas y armamos como un rompecabezas súper interesante y después nos encontramos, como vos decís, ¿no? Mira, esto era lo que yo hacía, o le pusieron otro nombre, pero es parecido a lo que yo hago, y realmente es tan rico, y también tan rico poder trabajarlo en equipo, que yo no encuentro otra forma de trabajar ya a esta altura de mi vida. Si no es en equipo no puedo trabajar, no me sale, y me parece que es lo que ustedes también están haciendo. Claro, y lo que trae Lilian tiene que ver con que son prácticas transdisciplinarias, y eso es algo que está caracterizando esta época, ¿no? Tanto la gestión de conflictos como la gestión del cambio organizacional son prácticas que se nutren de diferentes fuentes disciplinarias en la separación del conocimiento tradicional en la que todos nosotros nos hemos formado, porque las universidades todavía están funcionando en esa lógica, ¿no? Pero las cosas que están pasando socialmente nos están pidiendo que creemos como otros cuerpos de conocimientos y otros repertorios de habilidades para poder responder. Y creo que ahí se juega, para mí tiene mucho que ver con el coraje, se juega el coraje de animarse a aprender otras cosas fuera de los marcos que están creados desde las universidades. ¿Te parece importante esto que decís, Caro? Porque muchas veces las organizaciones no están conformes con sus resultados, con lo que les pasa, pero siguen intentando las mismas soluciones. Entonces esto de poder mirar hoy que nos encontramos cada vez con nuevas problemáticas, este mismo impacto de la pandemia, cómo nos ha afectado a todos, y la necesidad, como decís, de encontrar nuevas herramientas y salirnos de esos marcos tradicionales, porque si no, seguimos intentando lo mismo. Eso. Tal cual, eso, Dani. Y engancho ahí con lo que traía Lilian de la necesidad de trabajar en equipo, ¿no? Porque se te hace necesario, porque o sea, yo tengo un registro físico muy claro de la seguridad que a mí me genera, no sé, trabajar con la Sara por lo que tenemos en común como mediadoras, porque hemos compartido
muchas experiencias en gestión del cambio organizacional, pero al hacer es abogada, y si hay temas legales que cruzan la cosa, por más que yo las puedo aprender, pero no voy a tener nunca la solvencia que tiene ella, ¿no? Y entonces este registro de alivio en el otro, que es el trabajo en equipo, que conjuga interdisciplina y transdisciplina, ¿no? ¿Cómo cuesta también esto? Porque el tema del trabajo en equipo se habla mucho y creo que hay que trabajar más sobre esto, porque nos juntamos, se junta el psicólogo, el abogado, el contador, el trabajador social, y yo te escucho, Caro, pero la ley es lo más importante. Y vos me escuchás y la mirada del psicólogo parece que es lo más importante. ¿Y cómo nos cuesta salirnos de nuestros marcos para ver qué podemos hacer, qué podemos aportar y qué tiene el otro para aportar a esta mirada de trabajo? Y coincido que hay una dificultad que es cultural, ¿no? Primero para redefinirnos a nosotros mismos, porque si yo me sigo pensando como psicóloga, ¿no? Yo misma estoy definiendo, limitando mis posibilidades. Yo soy psicóloga y soy mediadora, ¿no? y soy capacitadora y soy facilitadora, y son todos los yo que tengo adentro mío y que pueden generar como, de alguna manera, son como en cada oportunidad algún producto que surge de todas esas Carolinas, ¿no? Creo que desde esa redefinición de mí misma me puedo encontrar con otro, reconociéndolo en esa singularidad que tiene el otro, y desde ahí poder establecer dinámicas colaborativas, que coincido con Daniela en que todavía falta mucho. Yo creo que recién culturalmente estamos atisbando qué es la colaboración. Las dinámicas son eminentemente competitivas, ¿no? Sara, habla, Sara está escribiendo, sumate, Sara. Habla, ¿qué dice? Dice No Sara, además no se enseña a trabajar en equipo y esto también puede aprenderse y desarrollarse. Sí. Bueno, yo me No, acuerdo, sí. yo leí un libro que se llamaba La magia de trabajar en equipo, que tenía empezaba diciendo que el trabajo en equipo es como los ovnis, dice. Muchos creen en su existencia, pocos afirman haberlo visto y nadie tiene prueba de que realmente existe. Porque me pasaba a veces cuando trabajaba, siempre cuento esto, iba a las instituciones educativas y acá yo sí, porque acá trabajábamos en equipo, y después la vicedirectora decía, yo trabajo en equipo porque con la directora no se puede hablar, cada uno trabaja en equipo solo, no sé cómo hacíamos eso. Sí. Sí, y es importante, digamos, los que realmente los que desde este ámbito que estamos, ¿no? que nos convoca aquí, que es el abordaje de conflictos desde un nuevo paradigma, ¿no? Que varios de los que estamos acá hace 20 y pico de años que estamos ya en esto, los que logramos ese clic, ¿no? Que nos cambia y que realmente sentimos y vivenciamos y ya nuestro ser cambió de paradigma, creo que nos facilita, pero también es importante, digamos, esto que vos decías, Caro, ¿no? Cada uno tiene como varios sombreros y se va construyendo como ese rompecabezas que yo decía desde el inicio, pero nuestras lógicas, qué sé yo soy abogada hace 30 y pico de años y trabajé litigando, ¿no? Muchos años hasta hace muy poquito. Entonces, bueno, esa lógica, esa mirada de la guardia que tenemos los abogados litigantes, ojo, ayuda en algunas cuestiones en ese trabajo en equipo, que la mirada de otra disciplina me ayuda a mirar. Entonces, ese entramado, ese engranaje, no me salía la palabra, ese engranaje funciona muchísimo mejor, ¿no? Y a mí me pasó que yo, bueno, por historia y tradición y vivencia familiar, tenía una actitud de esta de que yo tengo que hacer todo y tengo que saber todo y no confiar en nadie, y a mí me ayudó la terapia. Yo hice terapia unos cuantos años que me ayudó a salirme de esa actitud omnipotente y pedir ayuda y trabajar en equipo, trabajar con otros. Eso me hizo mucho bien en mi actividad profesional también. Así que bueno, avancemos con el cambio organizacional, Caro, a ver. Bueno, estamos hablando, pensando ¿Puedo, que estamos hablando. Sí, Dani. ¿puedo opinar? Ah, Gloria. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos y todas.
Un gusto en saludarlos. Escuchándolo a Daniel y a Carolina me sentí identificada en el sentido de que también trabajo en educación y esto de hablar de trabajo en equipo es muy normal, pero a la hora de poner en práctica, ahí está el problema, porque a veces el cuerpo directivo dice, sí, trabajen en equipo, y nos juntamos 4 o 5 docentes por ahí con áreas relacionadas, y empieza, a vos te toca esto, a vos te toca lo otro, vos haces el otro, vos haces lo otro, o sea, y terminamos trabajando individualmente y entregando un producto final que no es de un trabajo en equipo, sino que es una juntada de partes, y eso es lo que no se logra entender, o sea, no se pone en práctica el trabajo en equipo, a mi modo de ver, y escuchándolos a ustedes atentamente, es que nos está costando mucho, o sea, no sé si es producto de esta sociedad en la que vivimos, que por ahí es muy de apariencia, pero que o sea, en la práctica no se hace, o sea, yo lo veo que se habla mucho de se usan palabras muy bonitas, por ejemplo, en educación tenemos palabras muy lindas, hablamos de inclusión, hablamos de integración, tenemos palabras hermosas, pero en la práctica ahí está el problema, no se ponen en práctica. Entonces, como que Sí. por eso me sumo a estas charlas, Bien. para ver si Bien, así uno, que escuchemos entonces la o sea, propuesta más bien de Carolina, a ver cómo podemos, para salirnos de como eso que para están autoevaluarnos. contando, cómo podemos trabajar entonces el cambio organizacional. Está, Claro. siento yo, que hay algo que está emergiendo, ¿no? A partir de la conversación que se armó y de este aporte que está haciendo Gloria, que es un concepto, me dan ganas de compartir esto, es un concepto que yo utilizo mucho en el trabajo de la gestión del cambio, que es de un autor que murió no hace mucho, se llamaba Chris Argyris, y es como uno de los representantes del comportamiento organizacional, de la teoría sobre el comportamiento organizacional. Y él generó un concepto que es la distinción entre las teorías recitadas y las teorías en uso. Y estamos hablando de esto, por eso se me vino, ¿no? Y es uno de los conceptos que yo uso para diseñar y para facilitar procesos. Todos nosotros tenemos teorías recitadas en términos de lo que decimos, de nuestro discurso acerca de lo que ¿no? decimos que hacemos. Y nuestra conducta muchas veces muestra lo que Argyris llamó las teorías en uso, y es ¿no? esa diferencia entre lo que yo digo que hago y lo que realmente hago. Esto desde el campo de la gestión de conflictos es clarísimo, porque ahí todos tenemos el discurso de la colaboración, y desde mi mirada las dinámicas colaborativas son realmente bajas, son de baja frecuencia, la práctica es competitiva, ¿no? Y en las organizaciones esto también se ve entre lo que la gente dice que hace en la organización y lo que realmente está pasando. Y un modo de entrar, de facilitar el proceso de cambio, es generar dispositivos para que la gente pueda cobrar conciencia de esa brecha, ¿no? O de ese quiebre entre lo que digo que hago y lo que realmente estoy haciendo, ¿no? Y esto tiene que ver con 3 niveles con los que yo trabajo, tanto en el diseño como en la facilitación, y que si me han escuchado o han leído alguna cosa ya lo deben conocer, que son estos niveles de los supuestos, las teorías y las prácticas, ¿no? Y estamos hablando de eso, lo que se ha generado hasta ahora tiene que ver con eso. Los supuestos son el conjunto de creencias que hemos asumido como verdaderas, ¿no? Y eso tiene que ver, es una trama inmensa de verdades entre comillas, ¿no? Desde las cuales nos explicamos la vida. Toda organización tiene una trama de supuestos propia, que hace a su identidad y hace a lo que se llama cultura organizacional, ¿no?
A la vez, cada individuo que forma parte de esa organización, en un punto está alineado a ese conjunto de creencias organizacionales, en otros puntos no. Y también eso se puede identificar por sectores, ¿no? No sé, el área comercial tiene un conjunto de supuestos que en un punto no coinciden con los supuestos desde los que opera compras, por decir, ¿no? Los viejos y los nuevos. Los viejos y los nuevos, los millennials y los que estamos más viejitos, ¿no? Son como las subculturas que pueden estar adentro de una organización. A partir de esas creencias, todos generamos teorías. ¿Y a qué llamo teoría? No necesariamente una teoría publicada en un libro. Teoría es cualquier explicación que yo me doy acerca de lo que estamos viviendo. Entonces, la empresa está teniendo determinadas dificultades a partir de las cuales consulta y te traen una teoría sobre lo que está pasando, que es la explicación que se están dando, ¿no? Entonces, siempre sabemos que esa teoría está sostenida por ciertos supuestos. Y las prácticas resultan de las teorías y de los supuestos. Entonces, en definitiva, cuando ayudamos a una empresa a cambiar, el foco está puesto en la práctica, en el modo de ser empresa, en el modo de trabajar, en cómo está organizada, no sé, la administración, o en el conflicto, el tironeo permanente que hay entre compras y ventas, ¿no? Como cosas típicas que aparecen. Pero sabemos que necesitamos ir a revisar los supuestos básicos, porque son esas creencias, esas verdades asumidas las que van a determinar un campo de posibilidades diferentes, son las que van a posibilitar que cambien las teorías, ¿no? Las explicaciones que la gente se da acerca de lo que está pasando, y que desde ahí cambian las prácticas, ¿no? Esta es una manera de explicar el modelo desde el cual operamos, o por lo menos opero yo, y con los equipos que integro compartimos, ¿no? Esta mirada acerca de lo que hacemos. Acá tenemos a María Fernanda Migliaro, que quiere hacer un aporte. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, es un gusto. Estoy acá en Uruguay, adentro, escuchándolos a ustedes, muy contenta, muy feliz de estar abrazándonos, aunque sea a la distancia. Les mando un beso grande. Yo soy docente, siempre lo fui, es lo único que sé hacer, o más o menos se supone que es lo único que sé hacer. Además de madre y abuela, ¿no? Pero me refiero en lo profesional. Desde el año 77 que inicié los estudios acá en el Instituto Normal de Montevideo. Después trabajé en formación docente, soy también docente de secundaria, hice el profesorado de literatura y idioma español. Y después hice la licenciatura en Relaciones Internacionales y ahí empecé a estudiar lo que nosotros llamamos práctica de negociación en la Facultad de Derecho, y empecé a darle un poco de forma a lo que yo hacía intuitivamente. Yo me jubilé en febrero, es decir, que tengo 40 años de trayectoria en la educación del Uruguay. Quiero decir con esto que tengo experiencia en lo que es mediar con... Me refiero no a la empresa, como decía Carolina, que hablaba más en términos empresariales, porque hay toda una teoría también que yo discrepo con ella, yo en particular, de que la escuela es una empresa y los alumnos son clientes, y se trabaja con un modelo incluso hasta japonés al respecto. En gestión de calidad empresarial colocan a la escuela. El Uruguay, como ustedes saben, es un país muy atípico en el Mercosur, en la región y en el mundo, capaz también. Y sobre todo se nota esa diferencia en el entorno en que estamos, latinoamericano, en este contexto. Es un país que lamentablemente
en la década del 30 del siglo XIX, exterminaron a todos los indios. En Uruguay hay muy pocos indios. Me parecerá raro por donde arranco, pero es para redondear un poco. Perdonen, pero soy profesora de literatura. Sí, vamos a tratar de redondear porque tenemos hoy el gusto de contar con Carolina y que nos cuente su experiencia, entonces la participación entre todos sería más como tendiendo a que... Bueno, entonces, para digamos, resumir, ¿no? en Sí. definitiva, nuestro Estado tiene una escuela laica, gratuita y obligatoria hasta bachillerato. Y después tenemos la suerte de tener la universidad pública también, y popular. Entonces, si el alumno no es un cliente de una empresa, y en este caso me voy a referir a la negociación como tan importante forma de mediar en una institución como puede ser la escuela, como decía la otra compañera que habló antes, estaba hablando de la educación, cómo mediar en la educación. Y yo creo que eso es un factor muy importante a tener en cuenta, que los mediadores, los profesores, sí que sabemos y aprendemos, y los maestros también, y cada vez más, a trabajar en equipo. Por lo menos eso es lo que pasa en el Uruguay. Entonces, por eso quería hacer esa cuestión de cómo llevar, y ahora le respondo a Carolina, la teoría a la práctica. Y se logra haciéndolo. Es decir, nosotros trabajamos, también tenemos un sistema de coordinación entre profesores que muchas veces no funciona. Y solamente Breve, por favor. cuando funciona la práctica, es decir, cuando las materias afines trabajan juntas en la clase. Eso se hace en el Uruguay. Yo hice el proyecto hace como 20 años, se hizo y se trabajó muy bien. Durante toda una semana se cambió todo el horario de la semana, los profesores iban a trabajar inclusive los sábados cuando no tenían horario, igual iban, y se juntaba idioma español como materia transversal a todo el resto, y se trabajaba idioma español guiando el proyecto, ¿no? Y se trabajaba, por ejemplo, matemática con química y dibujo, educación física con literatura y filosofía, y se buscaban las formas. Quiero tomar esto que decía María Fernanda para lo que dice Carla. El trabajo en equipo, sí, en el aula. Sí, Daniel, a ver. Sí. Quiero, Caro, te quería preguntar, Gracias, Carolina, disculpe Lilian Vargas, disculpe Daniel Martínez, pero no sabía bien cómo era la dinámica, tardé en ingresar por problemas de internet. Un placer. Quiero retomar sí, para aclararle a ella, sí, que es la charla, de Carolina, que nos trae su experiencia, y justamente lo rico es el intercambio y las preguntas que tengamos para hacer a ella desde nuestra experiencia, ¿no? Aprovechando este breve espacio que tenemos. Dani. Y acá quiero rescatar esto que dice. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Fernanda. Que dice María Fernanda. Caro, vos con tu experiencia como mediadora y con todo lo que conocés con el tema, ¿cuáles de las herramientas que trabajamos habitualmente los mediadores te parece que pueden ser de utilidad para el trabajo en esto del cambio organizacional? Yo diría que tal vez distribuidas de otra manera, pero son las mismas, porque el proceso es comunicacional, una organización cambia conversando, no se hace de otra manera. Sí, es diferente el modo, es diferente qué es lo que exploramos, ¿no? En la mediación hay una primera etapa que es exploratoria, ¿no? Que bueno, escuchamos a la gente, qué es lo que trae, lo podemos pensar desde las posiciones y los intereses o desde algún otro modelo, pero lo que hacemos es explorar y definir junto con la gente, bueno, cuáles son los objetivos, qué es lo que quieren lograr, para qué vamos a trabajar. En una organización también pasamos por esa primera etapa. Y en definitiva, ¿cuál es la herramienta? Y es la pregunta, y es la escucha como habilidad, ¿no? Tenemos que ser buenos preguntadores y buenos escuchadores. Por ahí lo que pasa en una organización, que uno hace como una primera exploración con quien trae la demanda, y a lo mejor después te armás en equipo, te armás un protocolo de preguntas con el que vas a profundizar la exploración
y construís un mapeo de actores, que no son cosas que utilizamos en la mediación, pero sí en otros métodos de la gestión colaborativa de conflictos. Y después tenemos una etapa que es que le llamamos de codiseño, y ahí hay un encuentro con el diálogo como metodología. Y ¿a qué le decimos codiseño? Y que nosotros preparamos como equipo una propuesta de cómo podría ser el proceso en el que la organización transite su proceso de cambio, y eso lo llevamos para conversarlo con quienes están a cargo del proceso desde la organización, por eso es codiseño, ¿no? Y de nuevo, es una conversación. Y ahí lo que tenemos que movilizar es la reflexión, para que puedan meterse en el diseño, imaginárselo, y imaginárselo en su propia realidad, que es lo que nosotros no podemos aportar, lo tienen que aportar ellos o ellas, ¿no? Y la implementación, bueno, ahí hay un mix donde generalmente se combinan cuestiones que tienen que ver, no son como dispositivos que son paralelos, a veces simultáneos, depende de la complejidad que tenga la cosa. Podés tener algunos espacios que son de gestión de conflictos porque hay que trabajar sobre algunos conflictos sobre ciertas personas que forman parte de la organización, hay espacios de toma de decisiones, hay espacios de diseños de procesos que la organización no tiene y necesita, ¿no? Tal vez eso sea como en algún punto lo más diferente al campo de la gestión de conflictos, pero yo siempre hago como una traslación, porque cuando estamos trabajando, no sé, en una mediación en divorcio, y estamos ya como trabajando sobre opciones, la gente está diseñando procesos para su vida familiar, ¿no? Pero en definitiva la gente está rediseñando los procesos en los que vive como familia, ahora que vamos a tener 2 casas, y que los chicos van a ir y venir de una a la otra, ¿no? Entonces hay un entrecruzamiento constante de esto que preguntabas, Daniel, de lo técnico, podríamos decir. Creo que tal vez la mayor diferencia está en lo teórico, porque en el campo de la gestión del cambio, como el núcleo teórico es el cambio. La pregunta es cómo cambiamos los seres humanos y cómo cambiamos formando parte de una organización. Mientras que en la gestión de conflictos, el foco es el conflicto. Pero por supuesto, conflicto trae cambio de la mano, y cambio trae conflicto de la mano, ¿no? O sea, como, Es sistémico, ¿no? Todo el tiempo estamos yendo y son como viniendo. diferentes facetas de lo mismo. Y podemos meternos por un lado o meternos por el otro en función de cuál es la demanda, ¿no? Hay una pregunta, Caro, antes de continuar, que me parece interesante, de Gloria. Dice, ¿qué ves como una necesidad de la organización en estos tiempos de pandemia? Pequeña pregunta. Sí, en estos tiempos de pandemia, la verdad que no me atrevo a definirlo. Lo que sí puedo contar es mi experiencia, y lo que nos pasó con la pandemia es que yo venía trabajando en procesos con 3 empresas, y con las 3 nos pasó que arrancó la pandemia, no pudimos movernos más y se suspendieron los procesos. Y al mes ya estábamos trabajando en reuniones virtuales, y ahí dijimos, ¿cómo no aprovechamos esto? ¿No? Que es una empresa de Córdoba, que viajábamos, íbamos para allá, ellos venían para acá, y desde mayo estamos trabajando así, por Zoom, y es como agarrarnos la cabeza y decir, ¿cómo la limitación? Vuelvo a mis amados supuestos, no teníamos creencias, ni ellos ni nosotras, que nos habilitaran. Entonces, para mí el gran cambio fue habilitar la virtualidad, ¿no? Y desde mi experiencia, no con todas, pero por lo menos con una de las empresas con las que veníamos trabajando, la pandemia puso otras prioridades, y el proceso que traíamos se suspendió. Y para mí fue como muy clara la conversación reflexiva que tuvimos con el cliente en ese momento, que
es una empresa grande, esto era el gerente de recursos humanos, no estaban desconociendo lo que consideraban una necesidad hasta ese momento, pero la pandemia los puso por el rubro en el que trabajan, les puso otros frentes y tuvieron que asumir otras prioridades. Entonces esto que era como exquisito, estábamos trabajando en habilidades colaborativas con un área muy importante, tenía una cosa exquisita de violín, decía yo, y bueno, eso dejó de ser prioritario, ¿no? Y ese proyecto. Sí, y en las empresas una de las cuestiones que realmente lo tenemos que pensar también, ¿no? Más allá de todo esto que estamos hablando aquí, las empresas, una de las cuestiones que logró captar su atención para continuar los procesos que desarrollábamos también yo con unas empresas en las que trabajo en consultoría, ¿no? Para empresas de familia. Bueno, era la cuestión presupuestaria. Primero se frenó todo porque uno decía, bueno, no sé qué va a pasar. Después de que nos dimos cuenta que esto era más de 15 días, frenaron todos los gastos, pero después, como vos decís, al mes, es como que vieron la necesidad de continuar porque surgieron otras conflictivas y demás, y presupuestariamente les resulta mucho más económico, entre comillas, o menos dinero, para hablar coloquialmente, el trabajo virtual, porque no tienen que pagar pasajes, no tienen que pagar viáticos. Si nosotros viajamos a realizar un servicio es todo un día o hasta el día siguiente, de acuerdo a la distancia, o 2 días que tenemos que estar, y son 2 días que tenemos nosotros que estamos para esa empresa. Y ahora son 2 días en tiempo real, porque estamos en tiempo real trabajando y no tenemos toda esta pérdida de tiempo de viajes y demás, ¿no? Entonces, se optimizó el recurso tiempo en relación al tiempo disponible, ¿verdad? Que es lo que me parece que vos también estás contando, ¿no? Disponibles para nuestros clientes, para las empresas. Y creo que también me quedé pensando que tiene mucho que ver el cómo ha impactado la pandemia en el rubro de la empresa. Porque yo estoy trabajando con algunos clientes que la pandemia los ha favorecido. Sí. ¿No? Y otros que la pandemia les ha pegado una piña. Sí, que son muchos. Cuando Lilian trajiste esto como la nueva reorganización presupuestaria, y claro, puedo ver esos dos mundos. Unos a los que les pegó y otros a los que los favoreció. Y otros que pudieron reinventarse. Bueno, si se queda, ¿verdad? Es que sí, si se quedaban en lo que estaban, no seguían, pero otros pudieron reinventarse. No tengo ningún proceso cerca en ese sentido, pero sin duda eso ha pasado. La pandemia nos ha puesto, en algún punto creo que a todos nos ha desafiado a esto del famoso reinventarse. Acá Silvina desde Edición está levantando la mano. Sí. Caro, yo quería volver al desarrollo tuyo, según pude tomar acá nota para la gestión del cambio. Hablabas del modo, ¿no? De generar dispositivos para crear conciencia. Esa sería como la primera etapa. Después hablaste de la etapa de codiseño y después de la implementación. Me gustaría un poquito más de esta primera etapa al codiseño. Bien, la primera etapa es lo que en el viejo paradigma le hemos llamado diagnóstico, ¿no? Es una palabra que yo estoy soltando. Lo pensamos más como definir juntos hay dos aspectos que se definen ahí. Hay un concepto bien bonito que se llama, bueno, suena raro, pero a mí me gusta, se llama imperativo de cambio. Esto es, algo te tiene que doler para que vos te metas en el esfuerzo del cambio. Y esto me gusta trabajarlo así con mis clientes, porque el cambio es incómodo, el cambio es molesto. Si estuviéramos más en confianza, utilizaría otra palabra, ¿no? No es lindo cambiar, lo que es lindo es cuando ya lo logramos, cuando estamos del otro lado, pero pasar el proceso de cambio es molesto, es incómodo, nos saca de la famosa zona ¿no? Se habla, la zona de comodidad, de la zona de confort. Y eso todos lo sabemos, ¿no? Todos hemos pasado por procesos que lo que nos alienta es lo que vemos como futuro deseado, pero no el proceso en sí mismo. Entonces, te tiene que doler suficientemente algo para que te metas en ese proceso. Entonces, esa es la primera cosa que exploramos.
desde la cabeza nuestra, digamos, o desde el concepto teórico, es cuál es el imperativo de cambio. ¿Quién está resonando con ese imperativo de cambio? Porque a veces es una parte, a veces no, te diría siempre, es una parte de la empresa la que tiene el imperativo de cambio, y hay otros a los que no les duele nada y que además no quieren ese cambio, porque no quiere que les duela lo que les va a doler si se produce ese cambio, ¿no? Entonces, por un lado tenés imperativo de cambio o situación actual, también se lo puede ver así, y por otro lado tenés visión, ¿no? ¿Qué es esa zanahoria que está en el futuro? ¿Cuál es ese futuro deseado hacia el cual queremos avanzar? Entonces, en la primera etapa lo que exploramos y co-construimos es eso, porque no trabajamos desde el supuesto de que la gente tiene eso adentro y nosotros vamos y le hacemos 3 preguntas y se lo sacamos. No, ahí hay una co-construcción de sentidos entre lo que ellos cuentan y lo que nosotros preguntamos y aportamos como lectura. No, yo digo, ahí prestamos unos supuestos, unas creencias, ¿no? Es como decir, mira, te presto esta creencia, mira desde acá lo que te está pasando, ¿no? Y entonces es una co-construcción. Entonces definimos qué nos moviliza y hacia dónde queremos ir. A partir de ahí es que diseñamos entonces qué vamos a hacer. Entonces ahí podemos decir, bueno, vamos a tener un espacio de trabajo con el directorio. Y con el directorio vamos a trabajar sobre estas temáticas, con esta frecuencia, con estos objetivos. A la vez vamos a hacer una capacitación sobre este tema, a la vez va a haber procesos, no sé, de coaching, como se le llama ahora, pero en definitiva es acompañar procesos individuales de algunos actores clave, y ahí vamos a parar a ver dónde estamos parados, o sea, qué ha pasado y cómo seguimos. Eso es diseñar, y digo codiseño porque eso lo llevamos como un borrador, ¿no? Adoramos la idea del borrador, porque no tenemos nosotras la verdad y te vamos a decir, mirá, vamos a hacer esto, ¿eh? ¿Qué les parece esto? Y los ayudamos a que se imaginen ese proceso. Y hacemos ajustes. Creo que en un aportecito chiquito ahí, creo que esto nos ayuda a quienes somos mediadores cuando tenemos el clic ese que hablé al principio, ¿no? De que no resolvemos nada, tienen que decidir ellos. Totalmente. Entonces te sacás esa responsabilidad, es como que uno respira. Yo sentí así cuando lo incorporé en mi vida. Entonces vas liderando, me salió en inglés, liderando un proceso donde deciden ellos. Uno facilita el proceso. Por eso yo con los colegas que son consultores de empresas de familia, les digo, tienen que, a los que no son mediadores, ¿no? Tienen que capacitarse en mediación porque van a incorporar todas esas herramientas que realmente coadyuvan muchísimo al proceso de esto que vos estás diciendo, ¿no? Y que se logra, que decidan ellos qué quieren y qué es lo mejor. Esta idea de la facilitación de las... ¿no? Nosotros somos facilitadores de ese proceso. Y ojo, aportamos, porque yo creo que lo que aportamos son, desde como yo lo entiendo, son creencias que hemos aprendido que son más habilitantes que las que la organización tiene. Pero yo lo único que puedo hacer es prestársela, mostrársela y ayudarlo a que la pruebe, ¿no? Y si la prueba y le sirve, ya pasa a formar parte de esa persona con perspectiva de que se pueda apropiar en la organización. Claro, acá tenemos una pregunta que me parece está relacionada con esto que estamos hablando de Patricia. Dice, ¿cómo se trabaja la confianza entre los distintos sectores de la empresa o del equipo de las empresas donde la competencia o la desconfianza aparecen? Y otro tema que también que Carmen pregunta, ¿cómo se evalúa como exitoso un proceso de gestión de cambio? Bien. Tal vez me gustaría terminar me faltan 2 etapas en respuesta a Silvina y sumo después esto que están preguntando, estos 2 otros temas que están preguntando. Porque hay algunas cosas que me gustaría decir y que son importantes. Acordamos un diseño, ¿no? Generalmente es una propuesta, se usa esa palabra con los clientes. Se aprobó una propuesta y empezamos a implementar. Implementar nunca es hacer las cosas como pensamos que las íbamos a hacer, ¿no? Si uno empieza una implementación creyendo que vamos a hacer exactamente lo que diseñamos, ahí hay una creencia tuya que está obstaculizando el proceso de cambio, ¿no? Hay un plan original que se tiene que monitorear en forma continua y que tenemos que abordarlo con la flexibilidad y la apertura para ir modificando lo que haya que modificar.
porque nos vamos dando cuenta que alguna cosa nos sirve, o porque lo que llamamos gestión de emergentes, porque el movimiento que hicimos trajo un emergente que hay que agarrarlo y hay que trabajar sobre eso. Y sobre esto que a lo mejor se nos cae, a lo mejor no, todo el tiempo se te caen cosas que ibas a trabajar, pero porque de alguna manera ya no existen, porque el mismo proceso de cambio está trayendo otros temas, ¿no? O se necesita otro espacio, o salta un conflicto que a lo mejor estaba latente, o se genera por el mismo proceso que estamos transitando. Entonces hay que abrir otro dispositivo, ¿no? Entonces, implementación es implementación, monitoreo continuo y transformación continua del proceso junto con la organización. Y hay una última etapa, y esto va de la mano, después voy a volver sobre la confianza, pero va de la mano con lo que preguntaba Carmen. Yo señalo porque según cómo los veo en mi falta de cancha en la virtualidad. Yo creo que es muy importante, y creo que hay poca práctica en eso, generar espacios y generar dispositivos para evaluar con el cliente en los diferentes, a veces es todos juntos, a veces es como todos juntos y el grupo gerencial o el grupo que demandó, y también tiene que haber un cierre en el equipo. Porque, por un lado, para mí es un ritual, ¿no? que cierra esa etapa que transitó la organización, que transitaron esas personas, y para mí es importante esa ceremonia, ¿no? Que permite como cerrar un ciclo, ayuda a cobrar conciencia de lo que hemos dejado y de lo que hemos creado como novedoso. Y además, porque es una instancia exquisita para aprender, para que la empresa aprenda sobre su propio proceso. Entonces ahí hay dispositivos de rescate de aprendizajes, ¿no? Que aprendieron de ustedes mismos, y en el equipo consultor que aprendimos de esta experiencia que nos procuró este cliente, ¿no? Y que es exitoso y algo que respondió a los objetivos de la empresa. O sea, la empresa pudo hacer un cambio que respondió a aquel, digamos, que resolvió aquel imperativo de cambio, aquel malestar inicial, y que generó un futuro diferente, bueno, aquel futuro anhelado que hoy se transforma en un presente. Y ahí hay una cuestión también interesante, porque muchas veces los objetivos se transforman en el camino, y eso está bien, ¿sí? Pero va a ser exitoso porque a mí la palabra exitoso no me encanta, no resueno, ¿no? Pero la idea de lo logramos tiene que ver con que la gente se mira allá en el tiempo atrás y dice, sí, ¿no? Nos sentimos mejor. Nos sacamos esta cosa pesada de encima, nos sacamos la angustia y nos sentimos mejor. Y ese es un proceso bien logrado. Y voy sobre la confianza, que era la otra pregunta que estaba picando. ¿Sí? ¿Y cómo generar esto? Sí. La confianza es un tema clave desde el abordaje con el que yo trabajo, que tiene que ver con la mirada colaborativa. Esto, bueno, tiene que ver con mis supuestos, con mis creencias, y yo creo que el cambio organizacional requiere, para que sea sano, para que sea cuidadoso de las personas y de la organización, tiene que entrar en algún momento en una dinámica colaborativa. Y para que haya colaboración, tiene que haber confianza. La emoción básica tiene que ser la confianza. ¿Y cómo se ayuda a eso? Fundamentalmente conversando a través de la reflexión, ¿no? Y fíjense que el mismo proceso es un promotor de la confianza, en tanto yo no llego desde afuera, desde como alguien que sabe lo que le pasa al otro, que le voy a hacer ¿no? Le voy a sacar el diagnóstico y le voy a meter algunas cosas que necesitan, sino que co-construyo con la gente desde que me llaman por teléfono, ¿no? Entonces eso implica como instalar una dinámica colaborativa, y eso va colaborativa en el sentido de, en ese punto es en el sentido de la inclusión, porque el otro empieza a sentir
que lo estamos incluyendo, que su conocimiento es importante, que su mirada es fundamental, que sin su compromiso no vamos a poder hacer nada, ¿no? Que es muy diferente a ponerse uno en el lugar del saber y del que sostiene el proceso. De entrada el mensaje es, no, nosotras no sostenemos, aunque uno no lo explicite, ¿no? Pero de entrada estamos diciendo, nosotras no vamos a sostener nada, nosotros podemos acompañarlos y podemos hacerles más fácil el proceso. Eso ya construye confianza. Y hay, bueno, otros dispositivos que pueden ser específicos para eso. Es como una gran mediación, es como, yo siempre digo, ¿no? Es como una gran mediación y bueno, y si nos convocan es porque ya hay confianza en nosotros, en alguna trayectoria o algo que habrán escuchado por allí. Y cuando, yo creo que es como que podemos cerrar el moño cuando perciben o vivencian de que nosotros somos neutrales digamos, somos neutrales a la situación y que ellos mismos tienen que decidir y que todos son nuestros clientes, ¿no? Porque siempre tratan de construir la alianza, es típico de la mediación, y cuando ven que estamos trabajando en pos de fortalecerlos a ellos, de lograr ese cambio que están ellos necesitando, ahí es como que se va fortaleciendo esa relación de confianza. Y por supuesto, bueno, mantenerse en esa línea ayuda muchísimo y es cuando se logra ese objetivo, volviendo a la confianza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es apasionante, la verdad que es apasionante. Trabajar con organizaciones y empresas es apasionante. Me gusta esta idea de la gran mediación en el sentido de la colaboración. Una manera de pensar la mediación es un proceso en el que invitamos a la gente a que cada vez que cae en dinámicas competitivas, los tomamos de la mano y los llevamos al campo de la colaboración, que eso es pasar del miedo a la confianza en términos emocionales. Y puedo pensar un proceso de gestión del cambio en una organización de esa manera, ¿no? Porque es... Claro, y se fortalece cuando van poniendo en la práctica esos cambios que ellos mismos demandaban y que van generando nuevas estrategias y las van aplicando de a poco, y ahí se alimenta mucho más la confianza, no solamente en nosotros, ¿no? Sino en ellos mismos, que pueden lograr ese cambio por ellos mismos desde la co-construcción y el coprotagonismo del proceso. Así es. Voy pensando, cada uno va pensando desde su corazón. Lilian desde el tema de las empresas, y yo todo esto lo venía pensando, hay muchos docentes acá desde las escuelas, desde cómo implicaba esto cuando te pedían una intervención, desde la aplicación de estrategias de gestión de conflictos, el cómo llegar, la negociación. Entonces cada vez, como esto que vos decías también, Caro, hacía esto y no le ponías nombre, y ahora vemos ahora estoy viendo, es el nombre a lo que uno venía haciendo un tanto en forma artesanal en su momento, hace unos cuantos años. Acá hay una pregunta que me parece de Carolina, que tú tocaya, Guevara, dice, ¿qué problemáticas sociales o necesidades colectivas afectan a los grupos organizacionales? Vos ves esto de cuáles son las problemáticas sociales que entran hoy en las organizaciones. Lo puedo pensar desde que, no sé si es eso lo que me está preguntando Carolina, yo lo estoy ligando en mi cabeza con qué demanda estoy recibiendo, que llega como pedido, pero no sé si es eso lo que Carolina pregunta. Sí, es con respecto a los pedidos y a las demandas que se hacen para que vos puedas diseñar el... Sí. ¿Qué está llegando como pedido? Claro. Yo ahí dividiría, hay como de alguna manera 3 campos se me están configurando, ¿no? Y en esto va una aclaración, yo no puedo decir que es eso lo que las organizaciones están demandando, lo que puedo decir es la demanda que a mí me está llegando. Y yo creo que cada uno tiene que hay un encuentro entre cliente y consultora, ¿no? Ciertos clientes buscan a ciertas consultoras, entonces, porque mira, hay una cosa que he estado pensando últimamente, que es que cada vez estoy teniendo más demanda vinculada a aprender la colaboración, aprender a colaborar. A lo mejor no llega con ese nombre, pero trabajamos en esa primera etapa exploratoria un poquito y podemos definir, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo en que esa es la definición de lo que están buscando. Y empecé a sospechar de mí misma, porque dije, o sea, ¿cuán
cuánto tiene que ver con que ese es mi tema, con que es el tema que en este momento a mí me apasiona y sobre el que yo estoy reflexionando, ¿no? Entonces, puedo hablar de lo que me llega a mí como demanda, ¿no? Y ahí, por un lado está el campo de las empresas familiares, que ese Lilian tiene mucha experiencia, mucha más que yo, y a mí lo que yo estoy recibiendo, que a mí todo me llega del boca en boca, ¿no? No hago ningún tipo de marketing, no estoy en redes sociales, lo que me llega son por recomendación. Y en las empresas familiares lo que a mí me está llegando es la necesidad de ordenarse. No estoy recibiendo altos niveles de conflictividad. Hay algunos rollos que acomodar, ¿sí? Acomodables, pero donde llegamos en, no sé, la tercera reunión es el desorden con el que están gestionando. La empresa familiar tiene también una característica particular que la hace apasionante, que es lo que se llama la superposición de roles, ¿no? Esto de las mismas personas son familia, trabajan juntos y son propietarios generalmente de lo mismo, o más o menos de lo mismo. Ese es un marquito teórico, un modelito teórico que guía la intervención en empresas familiares. Pero si yo lo pienso desde la demanda necesitamos ordenarnos. Hasta ahora hemos venido bancando la cosa así, pero ya sentimos que tenemos que poner otro orden, ¿no? Entonces, orden por un lado. Por otro lado... Sobre todo hay sobre todo cuando se incorporan las nuevas generaciones, te corto ahí un poquito para aclararnos, sobre todo cuando las nuevas generaciones se incorporan. Ahí en mi experiencia hay un patrón, los hijos están en los 40, y los padres 65, 70, los hijos, por lo menos en los que a mí me llegan, ¿no? Los hijos ya están trabajando hace años en la empresa, pero están trabajando con el patrón, con la pauta del fundador, y necesitan reordenar. Eso es lo que yo recibo, o por lo menos como lo co-construimos con mis clientes. Y eso se repite. O sea, en todos mis clientes es igual, los hijos están en el mismo rango etario y más o menos en los mismos años de experiencia de trabajo en la empresa, ¿no? Después les decía, estoy recibiendo otra demanda que esa me llama la atención, que son dueños/gerentes que están cansados de empujar, de hacer fuerza. Quieren fluir, quieren vivir más tranquilos. Y eso para mí es así, puertita de entrada a aprender a vivir en el mundo de la colaboración, ¿no? Aprender a soltar el viejo paradigma y todas las restricciones que nos ha puesto, y que es el que nos pone a empujar, ¿no? ¿Se entiende esta idea del esfuerzo, este supuesto cultural de serás feliz cuando alcances tus logros después de una vida de esfuerzo? Vienen atados a esa creencia cultural y hartos, cansados, deprimidos, angustiados, ¿no? Esa es otra demanda que estoy teniendo. Y hay otra que esa es bien interesante, que eso está ligado a los programas de integridad o de compliance, ¿no? Se usa el nombre en inglés o el nombre en español, que estoy recibiendo demanda por casos de acoso laboral, que las empresas habilitan en estos programas de compliance, se habilitan canales de denuncia, y no hay recursos, ni procedimientos, ni estrategias para gestionar la denuncia, ¿no? Está como armado todo el proceso para que llegue la denuncia. Y cuando les llega la denuncia, es una papa caliente y no saben qué hacer con eso. Y la verdad que el primer caso que yo agarré no tenía la más mínima, no era que no tenía la más mínima idea, o sea, nunca había trabajado en organizaciones en temas de violencia, nunca había trabajado específicamente el acoso laboral, sí tenía experiencia en la interfaz entre mediación en divorcio y violencia en la pareja, que bueno, ese fue un tema que investigamos también con Sara, compañeras de ruta. Entonces, claro, yo tenía un modelo armado desde la familia, y lo que pasó fue que la primera vez que me llamaron dije, no, yo no tengo idea, tiene que haber gente especialista en eso.
y buscaron y no encontraron. Entonces como que me volvieron a recomendar, y yo dije, bueno, yo puedo, pero desde acá, o sea, yo no puedo, no tengo un currículum que hable de que tengo experiencia o formación específica, y hicimos una experiencia muy linda, y fue realmente de co-creación con la empresa, y de ponerme a estudiar sobre acoso laboral, pero en definitiva las pautas son las mismas. Es como esta cosa de en el fondo somos humanos, y son vínculos humanos. Tiene su especificidad, pero lo que yo sabía en relación a la violencia familiar me sirvió. Esas son como así, a grandes agrupaciones lo que estoy recibiendo, ¿no? Orden, estoy cansado de competir y necesito orden, estoy cansado de competir, y digo cansado porque son hombres. No tengo ni una mujer en esa demanda, son todos hombres. Estoy cansado de competir y no sé qué hacer con esto. A mí me sé pasa que me convocan hombres, que son en general todavía la tendencia de los líderes en las empresas, pero después hay un trabajo muy fuerte con las mujeres, digamos, me encanta, ¿no? Cuando te convocan los hombres, bueno, se comienza a trabajar, participan por supuesto las mujeres de la familia, ¿no? Que yo trabajo con toda la familia, trabajen o no en la empresa, y realmente es riquísimo el trabajo con ellas, incorporándolas a toda la organización y a todo el proceso de cambio organizacional sería ahí, ¿no? Así que es lindísimo. Y en mi caso es porque yo soy segunda generación de una empresa familiar, entonces aprendí viviendo y padeciendo y disfrutando todo junto, tiene todo lo que dicen los libros ahí en esta empresa familiar. Entonces, bueno, ese aprendizaje de la vida también me sirvió muchísimo. Claro que sí. Sí. Así que bueno, qué lindo todo lo que estás contando, Caro. Realmente es un aporte muy interesante. Y bueno, yo tengo acá varias preguntitas que había como diseñado antes de comenzar para ver. A ver, para que estoy repasando, porque algunas ya fuiste contestando. Bueno, algo que vos dijiste, ¿no? Que no te marketineás, pero dijiste que te derivan. Eso es una forma de marketinearse, ¿sabías vos? La propia experiencia, la seriedad, la confianza, la línea de conducta. Que la única vía por la que me llegan clientes es porque alguien siempre es, tal me dio tu teléfono, o me enteré el otro día sobre la experiencia. El mejor marketing son los resultados que vamos logrando. Porque si te marketineases, o sea, tenemos un límite temporal, no podemos vender, qué sé yo, estoy en empresa de auto, por ejemplo, sí, puedo vender más autos, o más camisas, o más caramelos, pero no puedo vender más servicio porque tengo un límite temporal, aunque trabaje en equipo, tengo un límite, no. El día tiene 24 horas y yo tengo que descansar y hacer mi vida y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno. Es realmente muy satisfactorio cuando alguien te llama y te dice, me llamó, o sea, te llamo porque tal te recomendó. Hay una familia, una empresa familiar. Yo estuve viviendo afuera del país durante 5 o 6 años y ahí paré todo mi trabajo en organizaciones, hice otra cosa. Y cuando volví, había una familia que me estaba esperando. O sea, cuando me llamaron me dijeron así, te estábamos esperando porque nos dijeron que volvías, e hicimos un proceso. Y yo digo que ellos son mi departamento de marketing, porque cada 2 llamados llega un recomendado de ellos, y cada vez les dejo un mensajito y les digo muchas gracias, ¿no? Porque me llega como es cariño para mí eso, ¿no? Así Sí, y el marketing para los otros que están presentes y si trabajan con organizaciones y demás, bueno, también una estrategia interesante es el trabajar en articulación con otros profesionales, ¿no? Qué sé yo, por ahí vos detectás un cambio organizacional, que haya que hacer una transformación societaria o alguna cuestión de derecho de familia o alguna cuestión de derecho sucesorio, de derecho comercial, bancario, lo que sea. Entonces yo trabajo en red, o sea, no solo que trabajo en equipo, en el proceso, a mí me gusta el proceso así como a vos, sino que trabajo en red y entonces nos derivamos entre nosotros.
a los clientes, ¿no? O sea, me explico mejor, estoy participando de un proceso de transformación en una empresa familiar y hay que una consulta específica de derecho a familia convoco, pero más allá de eso, estos colegas están asesorando de algún tema, detectan alguna necesidad o reciben la consulta y me derivan a mí, que también es una forma interesante de marketinearse, digamos, ¿no? Y de trabajar y de avanzar, digamos. Bueno, creo que la verdad que ha sido un gusto, creo que da para mucho esto, Sí. tenemos para seguir trabajando, para escuchando, para ir hablando. Seguramente no va a ser la primera, esta es la primera oportunidad, no va a ser la única, ahora que descubrimos que el Zoom nos puede unir, que Mendoza queda más cerca. Y acá también seguiremos trabajando con esto y agradecer a Caro. Quiero agradecer porque acá estamos viendo, bueno, a los amigos, a Silvina, a Mónica que está en el sur, Silvina que está allá en Catamarca, Emilda desde Rosario, Gloria de acá desde Gloria Pinto que está trabajando en una organización acá del Estado. Agradecer a todos por la participación. Este video va a quedar después puesto, va a quedar en el canal de YouTube, va a quedar en el canal lo vamos a compartir también en la página de Fundación Instituto de Mediación, con la idea esta que lo podamos compartir, y seguramente a partir de esta charla de Caro van a salir muchas otras interrogantes que sería bueno que nos hagan llegar, porque eso para próximos encuentros. Dani, un chivito, ¿me das permiso? Sí. Estamos lanzando hoy terminamos de cerrar todo y están haciendo el flyer y demás para los medios, un curso que llama, esperen que me acuerde cómo era el nombre que le pusimos, ¿cómo era, Dani? Herramientas de negociación para pymes familiares, ahí está. Herramientas para pymes familiares. Me gusta más por donde vivo, que vivo en el Chaco, hablar de pymes, ¿no? Porque aquí la mayoría, si no todas, somos pymes familiares. Herramientas de negociación para pymes familiares, donde vamos a dar un enfoque sistémico, son 10 horas nada más cortito, y como una introducción para conocer de qué se trata, porque Caro, te habrá pasado, ¿no? Descubrir todo un mundo de qué es la empresa familiar. Claro. Te habrá pasado, sí, todo un mundo, sí. Ay, es apasionante. Apasionante, donde la empresa familiar se aborda desde todos los miembros de la familia, trabajen o no en la empresa. Así que bueno, esto lo estamos lanzando, empieza el 19 de noviembre y va a salir la información, está homologado para mediadores como capacitación continua virtual, así que bueno, después pueden también preguntarnos por eso y también difundir, eso nos va a ayudar, el boca a boca, como decías, Caro. Claro que sí. El boca a boca. Uno, lo que decimos, Lilian, que desde la página de Fundación Instituto de Mediación y de Todo sobre Mediación publicamos, si nos quieren seguir, ahí están todas las novedades. Y porque por ahí nos preguntan, no nos enteramos del tal taller, tal seminario, ahí ponemos todo. Y veo que acá hay muchos docentes, estamos haciendo también una encuesta docente sobre este tema de los conflictos en las instituciones, pueden mandar un mensajito, le podemos mandar el link, no es totalmente anónima, que quizá también nos va a ayudar para pensar desde otro ámbito de esto. Acá dice Patricia, ¿dónde pueden conseguir? Busquen en las redes Fundación Instituto de Mediación y todo sobre mediación, y ahí van a encontrar, o la página de FIMEIN. Ella escribí, Dani. Listo. Ya escribí las 12. Ahí están apareciendo todos los datos en el chat. Fantástico. Bueno, Daniel y Lilian no. ¿Y la tuya, Caro, tenés página? No, mi amor, no tengo página, no tengo redes sociales, no, soy un desastre. Pero email tenés. Tengo un perfil de Facebook que no uso. Solo para el cumpleaños agradezco porque me da pena. Mi correo, sí, me quieren escribir. Escribí el correo, por favor, Caro, acá. Ahí anoto mi correo y en serio. Dale. Son abierto ese correo para quien quiera escribirme. Feliz de recibir sus mensajes. Ahí está. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno.
Un gustazo, me cuesta decir hasta otro momento, pero seguimos en contacto. Un besito a todas, un gusto verla, Silvina, Nilda, Gloria, todas las conocidas, Miguel, que son los que conozco aquí.